Bienvenidos a una edición de Diálogos FAES. El motivo de esta nueva edición es presentar un libro que ha sido escrito y publicado recientemente por nuestra invitada, por la doctora Cristina Crespo. Es un libro que lleva el título La Alianza Americana, en el que habla sobre la estrategia antiterrorista española y las relaciones hispano-norteamericanas en un periodo pues, muy interesante desde el punto de vista de la historia política de nuestro país y yo diría del mundo, que es 1996 a 2004. Cristina, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Cristina es, como digo, doctora en estudios norteamericanos por el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Completó su formación en la Heriot-Watt University en Edimburgo y es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga. Actualmente es directora de programas en el Instituto Franklin y es la editora adjunta de la revista Tribuna Norteamericana. Y bueno, el Instituto Franklin es uno de los centros de referencia en nuestro país y de los más veteranos en estudios norteamericanos. Así que bueno, Cristina es una conocedora de las relaciones entre España y Estados Unidos y bueno, queríamos hablar pues de un momento histórico concreto que va desde 1996 a 2004, que coincide con los años de la presidencia de José María Aznar. Y en esos años tenemos a José María Aznar en España como presidente y a partir del año 2000 llega el señor Bush a la Casa Blanca y en 2001, unos meses después de la toma de posesión de George Bush, se produce el 11S. Quería preguntarte cómo eran las relaciones entre España y Estados Unidos antes del 11S y cómo se vivió o qué impacto tuvo ese ataque terrorista que hubo en Washington y en Nueva York. Bueno, las relaciones entre España y Estados Unidos han sido siempre unas relaciones, por supuesto, cordiales y además prioritarias. Siempre ha habido intereses comerciales y sobre todo intereses estratégicos y de seguridad. Ya en la época de Felipe González, en su último periodo, él mismo dio un pequeño giro, se volvió una política mucho más realista y entendió lo que era el vínculo transatlántico. Esa concepción de entender la política y las relaciones internacionales es un poco la que retoma Aznar también desde su propia visión. Él mismo en el 96, aunque su primera legislatura se centró más en solucionar los problemas de índole interno como la mejora de la economía o intentar combatir más el terrorismo de ETA, sí que tenía una concepción de que había que reforzar, había que posicionar la situación de España en el mundo. Y esa mejora de la posición de España en el mundo tenía que pasar necesariamente por una mejora de las relaciones con Estados Unidos, que es la superpotencia. Esto es muy importante porque él no... aunque con George Bush, digamos, inicia una relación más intensa o especial, sí que empieza antes con Bill Clinton. De hecho, es en enero de 2001, ya terminando los últimos días de la administración Clinton, cuando se firma un acuerdo muy importante que será fundamental para la lucha antiterrorista. George Bush, por ejemplo, también tiene esa continuidad, pero bueno, los Estados Unidos siempre han tenido una política exterior mucho más estable, con independencia de la administración que estuviera en ese momento, y empiezan a establecer también unas relaciones que llegan a ser incluso personales. Ese mismo verano, antes del 11 de septiembre, recordemos que George Bush visita España como primera parada en una visita a Europa. Y ahí mismo, por ejemplo, él se compromete a luchar contra ese terrorismo, contra ese problema tan importante que en ese momento tenía España. Y llega el 11 de septiembre del 2001, muchas cosas cambiaron con los ataques de Al-Qaeda. ¿Qué impacto tuvo en la relación entre España y Estados Unidos, y en concreto entre la relación del señor Aznar y el señor Bush? El 11S lo que marca sobre todo es un hito en general en toda la concepción del terrorismo a nivel internacional.
España en muchos sentidos no había sido un país poco entendido en el tema del terrorismo. A partir de ese momento el gobierno español se posiciona en un punto en el que dice, vamos a ver, todos los terrorismos son iguales, con lo cual este terrorismo que acaba de sufrir Estados Unidos es el mismo terrorismo que lleva sufriendo España más de 50 años. Y tenemos que abordar este tipo de terrorismo como aliados. Desde ese punto de vista, en el que además precisamente Aznar él se califica como víctima del terrorismo, se aproxima, se une a Estados Unidos en un acto de solidaridad, como hubo una ola de solidaridad entre todos los países occidentales y orientales, recordemos, y ahí mismo llega a un compromiso en la política antiterrorista. Entonces, el 11S lo que cambia, más que la relación con Estados Unidos, que ya había un compromiso en ese tipo, en esa lucha, en esa política, sí que hay un mejor entendimiento de lo que le ocurre a España, tanto para Estados Unidos como a nivel internacional, y sobre todo en el apoyo a efectuar distintas políticas en la lucha contra el terrorismo. En tu libro analizas bueno, cuál ha sido la estrategia antiterrorista española del 96 al 2004. Fueron unos años bastante duros desde el punto de vista del terrorismo y las acciones de la banda terrorista ETA. ¿Cómo se vivió desde el punto de vista político? ¿Qué impacto tuvo en las políticas a nivel nacional aquí en España? Bueno, en España hubo distintos cambios. Por supuesto, pues se ilegalizó el brazo político de ETA. Además, yo creo que lo más interesante, precisamente a partir del 11S, es que a nivel internacional se empiezan a tomar medidas y España empieza a tomar protagonismo no solo dentro de España, sino fuera de España. El cambio que da, porque los años 90 fueron muy duros en el número de víctimas del terrorismo que hubo en España, el cambio fundamental que trae el 11S y ese entendimiento de los distintos países es que, como te decía, empieza a haber nuevas acciones. Por ejemplo, antes, precisamente en el acuerdo que se firma con Bill Clinton, algo muy importante es que a partir de ese momento las policías secretas, tanto el CNI como la CIA, empiezan a colaborar. Esto fue fundamental porque precisamente fue en el 2001 cuando se duplicó el número de terroristas, el número de detenciones terroristas en España, y además se multiplicó por 6 el número de comandos detenidos. Por ejemplo, ahí hubo una pues bueno, hubo una acción. Fue decisiva la ayuda de Estados Unidos. Totalmente decisiva, y además recordemos, como decía antes, del 11S, y a partir del 11S lo que hay es, a partir de ese entendimiento, pues ilegalización. Además hay, como sabemos, se crea el Comité Antiterrorista dentro de las Naciones Unidas. Hay distintas acciones en las que políticos españoles empiezan a tomar protagonismo como personas que entienden y saben lo que es el terrorismo. Hoy, por desgracia, bueno, el terrorismo bueno, pues sigue golpeándonos, sigue golpeando a las sociedades occidentales. Me gustaría, bueno, pues tu visión, si crees que a día de hoy hay una estrategia común para hacer frente a esta amenaza, y bueno, y me interesa tu opinión sobre qué se puede hacer desde el punto de vista de la estrategia internacional para hacer frente al terrorismo a día de hoy. El problema que hay ahora mismo con el terrorismo internacional es que no es un terrorismo localizado. Como sabemos, es un terrorismo que, como todos los terrorismos, por supuesto, no se entiende, pero además tampoco está ni localizado en un país, ni localizado en un grupo determinado de personas, ni siguen exactamente unos patrones únicos. Es un problema que creo que estamos abordando muy tarde. Se debería haber intentado esas alianzas o esas estrategias entre los países, debería haber sido mucho antes. O sea, sí que vamos tarde con el tema del terrorismo, pero aunque vayamos tarde, es necesario que los países se pongan de acuerdo para ver cómo abordarlo, porque no consiste ni en dejar armas, ni en, o sea, en prohibir las armas. Eso ya es otro tema, pero ya no entra en cuestión de la prohibición o no de armas, sino en cómo se va a solucionar este problema y, sobre todo,
cómo se van a poner de acuerdo distintos países, la financiación del terrorismo, cómo se va a abordar, cómo se va a involucrar dentro de todo lo que es la estrategia de los países occidentales, de la OTAN, cómo se van a integrar a esos países árabes que realmente muchos son cunas de terroristas. Cambiando de tema, en tu libro también hablas de la evolución de las relaciones entre los dos países. Nuestro país, España, yo creo que tiene una ventaja competitiva con respecto a otros países y es la fuerte presencia de la comunidad hispana, una comunidad que no para de crecer, que ya formada por más de 53 millones, 54 millones de personas, es decir, ya hay más hispanos en Estados Unidos que españoles en España, lo cual nos da una idea de la dimensión y es una cifra que no para de crecer. Durante estos años que tú has analizado en tu libro, del 96 al 2004, ¿qué pasos se dan desde el punto de vista del Gobierno de España a la hora de fortalecer esa relación con la comunidad hispana, con las comunidades hispanas de Estados Unidos? Mira, fíjate que durante el gobierno de José María Aznar, sobre todo en la segunda legislatura y los últimos 2 años, desde el verano del 2002, creo que es hasta finales del 2003, él realiza una serie de viajes en los que no solamente se incluye la agenda del presidente del gobierno, sino que además se incluye la agenda, por ejemplo, de la corona española. Esos son unos viajes muy importantes porque estaban directamente dirigidos a las comunidades hispanas de Estados Unidos, a reunirse con senadores, con congresistas y con distintas asociaciones, fundaciones. Esos viajes en cierto sentido fueron fundamentales porque precisamente más tarde, ya a partir del 2006, se puede detectar que hay ciertas empresas españolas que consiguen asentarse en Estados Unidos, sobre todo en todos los estados del sur, en Texas, Arizona. Empresas como, por ejemplo, el BVA, en el que hay, pues, obviamente, tiene que haber una relación con su cliente, una relación hasta cierto punto de entendimiento cultural, en el que entra ese entendimiento y además la lengua. Pues hay muchos hispanos que son clientes hoy del BBVA en Estados Unidos, por ejemplo. Estas comunidades, como te decía, son un potencial inmenso. Y no solamente las propias comunidades, sino en general la recuperación de todo el legado histórico-cultural que tenemos en común, que no solamente es desconocido allí, sino también es desconocido por los españoles. Y cuando compartes una historia común, unas raíces, los vínculos son siempre mayores entre las sociedades. Y quería preguntarte por eso, ¿qué más se puede hacer desde el punto de vista desde España para potenciar esa relación a día de hoy, en 2016, en el que, en comparación con ese periodo de la historia que tú has analizado, los hispanos tienen cada vez más peso en la política? Lo hemos visto en la campaña, en las diferentes etapas de esta campaña presidencial, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista mediático. Me interesa tu opinión también de cómo perciben los hispanos a España, cómo se nos ve desde ese lado del Atlántico. Bueno, en cuanto a lo que podemos hacer desde España, yo creo que la clave, como en muchas de las cosas, está en la educación. Creo que es fundamental que se incluya esta parte de nuestra historia desconocida, pero no solamente eso, también es necesario que los españoles entendamos que nosotros somos una parte muy pequeña, que nuestra lengua es muy importante y nuestra lengua es vehículo para todo. Nuestra lengua es vehículo para relaciones comerciales, relaciones sociales, culturales, educativas, y tiene un potencial enorme. Pero la lengua ya no es nuestra. O sea, nosotros somos ahí una parte muy pequeñita y todavía yo creo que a los españoles nos hace falta romper con esa mentalidad de que somos dueños de nuestra lengua. No, hay muchas real academias de la lengua, como nuestra Real, hay muchas en distintos países, en Argentina, en Chile. Los hispanos de Estados Unidos, muchos no saben qué es España, ni tienen la referencia de qué es España. Entonces, yo creo que hay que abordar este tema con muchísima humildad y por supuesto, tratándolo como un potencial desde la educación, desde nuestro lado,
y por supuesto, viendo un poco las necesidades de acercamiento desde esa posición de qué podemos hacer por vosotros, igual que qué podéis vosotros hacer por nosotros. Quería preguntarte también por, bueno, ahora estamos en un momento convulso desde el punto de vista de la política exterior. El Brexit, se está replanteando el futuro de Europa, pero bueno, hay una constante que es la relación entre España y Estados Unidos, además ante la visita del presidente Obama a nuestro país. Quería conocer tu opinión, hasta qué punto crees que hay un consenso en España sobre la necesidad de que continúe esa relación con Estados Unidos, de España y Estados Unidos, más allá del color político. ¿Crees que esa relación está al margen? ¿Crees que cada partido va a cambiar en función del color político, se va a alterar? O, en fin, me gustaría saber tu opinión sobre ese aspecto. Ahora mismo la vida política española está un poco revuelta, pero en general sí que es cierto que hasta el momento los distintos partidos políticos, tanto la izquierda como la derecha, han entendido las relaciones con Estados Unidos de una manera muy diferente. También es cierto que, como digo, que como la política está un poco revuelta y algunos partidos están moderándose o cambiando dependiendo de la lectura que hace de la situación, pues no sé cómo van, dónde está Estados Unidos dentro de cada uno de los programas políticos. Pero sí que es verdad que hace falta una necesidad de un consenso, sobre todo en unas relaciones tan importantes. Cuando de verdad lleguemos al entendimiento de que hay una serie de políticas de Estado prioritarias en las que no hay que politizar la política exterior, porque nos convierte en un país débil y en un país menos fiable en la esfera internacional. Y eso va a ir en detrimento de todos. Lo que ha demostrado la historia es que siempre, al final, siempre hemos vuelto a las relaciones con Estados Unidos y que cuanto más estables han sido esas relaciones, mejor le ha ido a España. Y eso es indiscutible. Entonces, yo ahora mismo creo que los distintos partidos políticos y la situación política en España, tal y como está, primero habrá que solucionar el país desde dentro y bueno, después de eso habrá que ver cómo se abordan las relaciones con Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, igual que lo está haciendo Obama, se van a limitar a cuestiones de seguridad, de estrategia, dentro de la alianza de la OTAN, por supuesto, y bueno, y relaciones comerciales, que nos va bastante bien. O sea, no se habla casi nada de lo bien que le van a las empresas españolas en Estados Unidos, y viceversa también. A veces es bueno que cuanto menos se abre de un tema, pues para que siga así. Pues Cristina, muchas gracias, se nos termina el tiempo y yo me quedo con esa idea de cuanto mejor le va a Estados Unidos, mejor le va a España, y cuanto más fuerte es el vínculo entre los dos países, pues creo que es mejor para los ciudadanos de ambos países y especialmente para España. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y cuando escribas otro libro en otro periodo de la historia de España, pues aquí estaremos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Muchas gracias.